Bien, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar inicio a la jornada de hoy. Soy Patricio Contreras, coordinador ejecutivo del Laboratorio Natural Andes del Sur. El día de ayer fue nuestro primer día de seminario y estuvimos dialogando extensamente sobre cuáles son las condiciones para construir una buena vinculación de ciencia en el territorio de la macro zona sur, solamente, no austral, sur. En ese territorio macrozona sur y con los lentes bien puestos en los Andes del Sur, es que tenemos la discusión del día de hoy. De las cosas que ocurrieron ayer, para quienes no estuvieron, son importantes, bueno, la presencia de la Seremi Maite Castro, que dio todo el contexto de metas que tiene la macrozona para el mejoramiento de la ciencia, tecnología, conocimiento e innovación en el territorio. También el nodo Conexión Sur, que dio buenos antecedentes sobre el diagnóstico y la hoja de ruta que tiene para la realización de estos desafíos y la materialización de los desafíos CTCI. Y bueno, por supuesto los Andes del Sur, que también tuvo su espacio para poder entregar los antecedentes necesarios para contar lo que hemos hecho en este año y para también dar cuenta de nuestros proyectos hacia el futuro, corto, mediano y largo plazo en nuestra hoja de ruta. Entonces, bueno, agradecerles su participación en el día de ayer, en el día de hoy. Hoy día tenemos una jornada que Pedro va a comentar. Bien, muy bienvenidos entonces. Y este primer bloque de la jornada de hoy, de nuestro seminario Ciencia, Conocimiento para y desde los territorios del sur de Chile, tiene que ver un poco con lo que ocurrió ayer. Una de las principales conclusiones, lo mencionaba Patricio, es que nos llevamos la importancia y el valor de la colaboración. Mucho se habló ayer en cada una de las presentaciones que efectivamente todo el trabajo que se realiza no es posible hacerlo de manera autónoma, independiente, y la experiencia de tanto del laboratorio como del nodo son una muestra de ello. Los resultados que se presentaron tienen que ver efectivamente con la manera en que se insertan estos proyectos en el territorio, con las personas y con los distintos agentes de la cuádruple hélice, como se mencionó. Hoy día vamos a reafirmar esta sentencia y en el sentido de proyectos que tienen que ver efectivamente con la colaboración. Así es que vamos a invitar a nuestros panelistas. Este es un panel de conversación, por lo tanto los temas, si bien tienen que ver con ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, los temas son emergentes y van a tener que ver con cada una de las instancias que estamos convocando. En el primer término, a Cristian Guajardo, él es el coordinador del Consorcio Sur-Surantártico Ciencia 2030, una coordinación que involucra varias universidades, así es que ahí nos va a contar cómo se desarrolla ese trabajo. Al doctor Elder Vinimelis, de la Universidad Católica de Temuco, quien nos va a dar cuenta de la mesa de interculturalidad del nodo Conexión Sur. Y finalmente al doctor Claudio Rivera, de la Universidad de Los Lagos, en un trabajo que tiene que ver también con una decisión de territorio por hacer una intervención productiva más sostenible, y una decisión que involucra a distintos actores y distintos sectores económicos, distintos actores de la productividad también, hablando entonces de manera coordinada. Entiendo, Patricio, ¿cierto?, que hay una ronda primero de pequeñas presentaciones que nos van a gatillar posteriormente cuáles van a ser los temas de conversación, así es que... Bien, mi nombre es Cristian Guajardo, soy el coordinador general del proyecto Ciencia 2030. Hoy día estoy reemplazando a la doctora Leila Cárdenas porque es nuestra directora. Temas de decanatura, no puede estar con nosotros hoy día, pero estaba muy interesada en poder participar con nosotros. Bueno, nuestro consorcio, para avanzar, nuestro consorcio está compuesto por 6 universidades. Somos 6 universidades regionales, desde... puedo seguir contando, desde Talca hasta Magallanes, ¿ya?
Somos 6 universidades, algunas tradicionales no estatales, ¿cierto? Y otras estatales. Somos 4 estatales y 2 universidades que somos tradicionales no estatales. La Universidad Austral es una de ellas, la universidad con la facultad más grande de estas 6 universidades, y nos unimos especialmente para generar una plataforma asociativa. La idea es que estas facultades de ciencias puedan incorporar en temas de innovación, emprendimiento, y que podamos llevar el aporte de la ciencia hacia los territorios. ¿Ya? No solamente innovación, emprendimiento, conocimiento también, todo lo que se genera, el know-how que generan las facultades de ciencias, que se pueda realmente ver reflejado en el territorio, especialmente sur y austral de Chile. ¿Ya? La siguiente, por favor. Bueno, hemos trabajado, hicimos un resumen de las cosas que hemos trabajado. No voy a comentar todo, pero especialmente hemos trabajado en formación, ¿ya? Que hemos trabajado en... La verdad es que el consorcio estamos hoy día tratando de probar cosas que a veces no se realizan en las facultades. Hay algunas un poco más innovadoras, otras quizás no tanto, y en este proceso de aprendizaje vamos tratando de incorporar elementos que permitan a estudiantes y académicos poder avanzar. Entonces hemos trabajado en diseños de cursos que incorporan innovación y emprendimiento, hemos potenciado el liderazgo femenino, desde charlas, programas de mentorías, programas de liderazgo femenino. Hemos generado encuentros de vinculación en temas muy particulares, por ejemplo, agroindustria, en el año anterior, donde reunimos a las 6 universidades y a empresas del sector Talca Ñuble, más o menos por ahí estaba rondando el sector, donde presentaron sus desafíos, buscamos generar algunas propuestas de solución y tener este vínculo universidad-empresa. Estamos apostando también por la formación desde Talca a Magallanes de manera virtual. Justo nos tocó la pandemia en el proceso en que estábamos trabajando, entonces la virtualidad para nosotros fue algo que se incorporó de manera muy natural. Desde 2019 ya estábamos trabajando con sistemas virtuales y cuando llega la pandemia fue mucho más simple poder seguir este proceso. Entonces hoy día tenemos esta movilidad virtual, movilidad estudiantil virtual y también movilidad académica virtual, donde también tenemos la opción de vincular a académicos y académicas, ¿cierto?, desde Talca hasta Magallanes. ¿Ya? Y especialmente ya hacia como finales del 2022 trabajamos un poco más en apoyar proyectos de investigación aplicada. Nuestro interés no es cambiar lo que están haciendo los académicos, sino que ampliar las opciones de investigación que se están haciendo. Creemos que hay un aporte que hoy día no se ve directamente en los territorios y queremos aprovechar esas instancias. Y bueno, apoyando otras cosas que tienen que ver con la interdisciplina. Tanto ciencia e ingeniería, estamos apoyando algunos proyectos que son interdisciplinarios, con mucho impacto en el medio socioeconómico, y creemos que estos apoyos iniciales, que no son para generar la solución final, pero sí inicial, para partir al menos, creemos que pueden ser muy relevantes para que el proceso de madurez tecnológica pueda llegar al mercado. Especialmente en vinculación, lo que estamos haciendo es el apoyo de 11 proyectos de I+D, al menos en la Universidad Austral. Transferencia tecnológica es poder tomar lo que ya se está haciendo, ¿cierto?, en productos y servicios y transferirlos al mercado. Estamos trabajando con estudiantes y académicos y académicas. Creemos que el trabajo con estudiantes de pre y posgrado es lo que nos va a generar el mayor impacto a futuro. Quizás no en el presente, pero sí estamos mirando hacia el futuro en poder instalar estas capacidades y que los estudiantes puedan ser los que van a diseñar e idear el futuro. Estamos trabajando en prestación de servicios, tenemos un equipo que está trabajando en ello. Desafíos de innovación abierta, hemos prototipado algunas ideas, hay cosas que han resultado, otras que no, depende mucho de lo que está ocurriendo hoy día con el tema económico, pero hemos tratado de poder avanzar en estos temas. Y pasantía y tesis en la industria, que parece más trivial, o más común, pero para las facultades de ciencias es un desafío, especialmente las tesis, de poder salir a resolver desafíos que puedan tener empresas o sector público. Eso ha sido un poco más laborioso, pero está funcionando, estamos trabajando para poder instalar estos programas. La siguiente, por favor.
Bueno, y específicamente la Universidad Austral, que tiene que ver con esta macrozona. También está la Universidad de la Frontera, pero específicamente la Universidad Austral. Bueno, hay 136 académicos hoy día con jornada completa equivalente, con muy alto nivel. Creemos que los académicos y académicas son lo que nos da la base en las facultades de ciencias y que están haciendo cosas muy interesantes. Nuestra idea es poder apoyarles. Eso es lo que estamos buscando. Apoyarles con financiamiento, con tiempo, con acompañamiento, en poder madurar las ideas que puedan existir. Tenemos 77 laboratorios especializados. Ya existen capacidades en la universidad para poder aportar desde laboratorios para hacer investigación aplicada. Bueno, y tenemos a los estudiantes, 1.800 estudiantes en la facultad de pregrado y 150 estudiantes de posgrado. Entonces creemos que esta masa crítica que tiene mucho impacto y que si la podemos modificar o incorporar algunos elementos, cambiar la mentalidad quizás también desde esa base, creemos que pueden tener un impacto muy relevante para la zona sur austral. Bueno, es parte del equipo, como les decía, está nuestra directora, en mi caso soy el coordinador y tenemos una persona en cada universidad que está liderando un equipo. Somos 25 personas que estamos trabajando para poder generar estos cambios. Creemos que son procesos no tan rápidos, pero sí que son posibles. Y estamos probando, viendo si es que podemos instalar estos procesos. ¿Ya? Eso especialmente, hay mucho más que contar del consorcio, lo pueden ver en nuestra página web, ciencia2030.cl. Seguimos trabajando en tener esta conexión con empresas, vínculo con el hub, que ha sido muy relevante. En fin, yo creo que hay mucho que podemos seguir trabajando y la verdad es que estamos dispuestos a poder apoyar en todo lo que sea necesario en los desafíos de la región. Gracias. Muchas gracias. Queríamos destacar que uno de los equipos ganadores que mencionó Cristian, efectivamente, es el equipo del Laboratorio Andes del Sur, que se adjudicó uno de los proyectos de innovación para desarrollo de trabajo interdisciplinario con la Facultad de Ingeniería, muy orientado en el tema de poner a disposición el conocimiento en la comunidad, que es una de las exigencias que siempre hacen las personas cuando vamos a los territorios, es que las universidades se quedan con el conocimiento en sus bibliotecas o en sus computadores y no lo ponen a disposición. Bueno, este proyecto tiene un poco esa orientación. Ahora entonces invitamos al doctor Vini Melis que nos comente respecto de esta iniciativa. Aquí creo que está por menos. Bueno, hola. Avanza, por favor. ¿Puedes avanzar la...? Bueno. Respecto al tema de cómo emergió la preocupación por la interculturalidad en el Nueva Conexión Sur, debo decir que inicialmente no había esta preocupación. No fue surgiendo en la medida en que se fueron desarrollando los diagnósticos, ¿no? Obviamente nos dimos cuenta que muchas de las desigualdades territoriales y mucho de lo que pasa finalmente, lo que nos permite comprender la macroregión, tiene que ver con las relaciones interculturales, ¿no? Y quería comentar igual esta idea del concepto complejo, ¿no? Cuando a un político le preguntan algo que no sabe, siempre dice, es un problema complejo, ¿no? Como para sacarse los pillos, ¿no? Acá lo que yo quiero reflejar con la idea de complejidad es que no es algo que la ciencia puede explicar por sí misma, ¿no? Sino que tenemos que considerar la comprensión de distintos puntos de vista, entre ellos también los de los actores interculturales, ¿no? Y en ese sentido la complejidad tiene que ver con que hay distintos actores que están interesados en esta temática, pero desde distintos puntos de vista. Ayer mismo tuvimos un ejemplo en la presentación, ¿no? Una de las personas que presentó habló de una aplicación, ¿no? Y esa aplicación le puso el nombre de un lugar sagrado mapuche, ¿ah?
¿Qué es lo que pensará una persona de una comunidad mapuche de que hay una aplicación que se llame Menoco, ¿no? Entonces, ese es un problema, porque obviamente la aplicación tiene sentido, que exista, ¿no? Porque está generando un impacto positivo en los ámbitos que esa persona está preocupada de investigar, ¿no? Y a lo mejor esa persona igual tuvo una buena intención al ponerle ese nombre, ¿no? Pero, por eso digo, ¿no? No basta con simplemente un punto de vista para entender esta situación, ¿no? La interculturalidad nos invita a generar una preocupación por considerar otras visiones también y cómo esas visiones dialogan con las decisiones que se toman en la ciencia, decisiones que no necesariamente son científicas, ¿no? Bueno, me imagino que ya lo presentaron, ¿no? Uno de los espacios de diálogo de actores que hay al interior del nodo, que está establecido así en las bases, el Comité de Coordinación Macrozonal, CCM, donde hay representantes del pueblo mapuche y ellos dijeron, oye, en realidad este tema también tiene que aparecer, ¿no? La siguiente. Entonces, bueno, para resumir un poco la idea, ¿no? Obviamente la interculturalidad tiene una enorme importancia en la macrozona en términos de las relaciones culturales, de las relaciones sociales, de las diferencias territoriales que hemos estado conversando, pero también en términos políticos, ¿no? Hay un efecto político que tiene la interculturalidad que se está entrecruzando con las concepciones de desarrollo, por ejemplo, ¿no? Que es un asunto que igual nos preocupa, ¿no? Después, lo otro que ha empezado a emerger, los que estuvieron ayer se acordarán de estos análisis cienciométricos que hace Ronald Cancino. Nos dimos cuenta que en realidad las 4 universidades que están trabajando en el consorcio tienen una enorme productividad en el ámbito de la interculturalidad, en distintos ámbitos de la interculturalidad, ¿no? Desde la literatura hasta la preocupación por la agricultura, por ejemplo, la forma en cómo la agricultura se asocia con conocimientos ancestrales, ¿no? Hay una amplia demanda de distintos sectores de la sociedad por saber más sobre cómo establecer relaciones interculturales, ¿no? Y por lo tanto, a partir de eso nos dimos cuenta que había que hacer algo, ¿no? Empezaron a surgir varias ideas y como resultado de eso, en la etapa primera del nodo, decidimos crear esta mesa, ¿no? Que finalmente el objetivo de la mesa es juntar una serie de iniciativas vinculadas a la interculturalidad e intentar avanzar hacia allá, ¿no? Para hacer como un poquito más ejecutivo el trabajo, lo que decidimos, porque igual es muy difícil en una temática de una interculturalidad tener actores de las 4 regiones trabajando juntos al mismo tiempo, ¿no? Entonces hicimos una mesa técnica, que es la que está a cargo en el fondo, de impulsar iniciativas vinculadas con temas de interculturalidad, ¿no? Que está conformada por académicos de las 4 universidades. Aquí me acompaña Diana, que es la persona que está trabajando en la mesa de parte de la Universidad Austral, ¿no? Y bueno, James Park, de la Universidad de los Lagos, y Osvaldo Curaqueo, de la Universidad de la Frontera. Destaqué ahí en rojo que son como las 4 palabras clave de lo que nosotros queremos hacer con la mesa, ¿no? Primero, promover lo que entendemos como diálogo de saberes, ¿no? Esta idea, como les decía, de que no basta con una comprensión exclusivamente científica o técnica de los problemas que afectan a la macrozona, sino que tenemos que generar formas de dialogar, ¿no? En ese sentido también lo que nos interesa es establecer vínculos con actores que tengan esta preocupación por la interculturalidad. A la vez, la otra parte, ¿no? Es la que tiene que ver con las propuestas de las políticas científicas, donde queremos evaluar qué es lo que se ha hecho en materia de políticas científicas desde una perspectiva intercultural, y a partir de ahí hacer propuestas, ¿no? ¿Qué cuidados debería tener la NID o el Ministerio de Ciencia cuando lanza concursos, por ejemplo, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? ¿Debería tener alguna consideración intercultural en específico en esos contextos? Y eso es lo que nosotros queremos ir proponiendo, ¿no? Es un trabajo que está pensado como en el largo plazo, ¿no? Pero esa es la intención. ¿La siguiente?
Bueno, aquí algunas imágenes para reflejar algunas cuestiones que hemos estado haciendo y trabajando. Como ven, esto ya es como antiguo, está con el pelo corto ahí. 2021. Esos son los primeros diagnósticos que hicimos cuando estábamos todavía pensando en cómo implementar la mesa. Esta es la inauguración, vino la subsecretaria y ahí está el equipo que conforma la mesa, ¿no? y nos acompaña en la inauguración de esta actividad que se hizo en la Católica. Lo siguiente. Y esta es la actividad que hicimos este año, que fue en la Universidad de la Frontera, en el Instituto Indígena de la Universidad de la Frontera, con el sector público, ¿no? Hicimos un encuentro con el sector público para conocer cuáles eran los intereses que tiene los distintos actores del ámbito público en temas interculturales. Una pequeña pausa ahí. Igual me parece que a partir de las preocupaciones de la mesa de interculturalidad se ha estado abriendo también un ámbito de preocupaciones que no estaba tan claro en el nodo, que es la idea de pensar la innovación social y la innovación pública, ¿no? También como unos espacios interesantes de generar otros nichos, por decirlo así, para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, ¿no? Los municipios, ayer se hablaba también de los municipios, tienen necesidades en materia de interculturalidad, por ejemplo, que se pueden resolver a través de iniciativas de innovación pública e innovación social. Y aparecieron varias preocupaciones y varios actores que identificamos con los que podríamos trabajar en el futuro, desde el ámbito público, ¿no? Esta reunión que fue presencial, también estuvimos conectados con las otras regiones virtualmente, ¿no? ¿Y qué es lo que se viene? Bueno, vamos a seguir realizando actividades, ¿no? Como digo, fundamentalmente acá es la posibilidad de generar encuentros entre actores, vinculación con la sociedad civil, vínculo con el sector productivo, con la academia. No nos vamos a quedar, obviamente, solamente cerrados a lo que pueda ocurrir con la macrozona, sino que también estamos pensando abrirnos hacia otros lugares. Estamos viendo vínculos con el Nodo Norte, que también tienen una preocupación por el ámbito intercultural, ¿no? Y con el Pueblo Mapu, que Argentina, ¿no? Donde ya igual establecimos vínculos con Centros Patagonia Norte en Ciencias Sociales y Humanidades, para intentar pensar en un convenio. Lo que estamos pensando como a partir de hacer una escuela doctoral en interculturalidad, ¿no? Y a partir de ahí ir avanzando con otras posibilidades de intercambio y proyectos en conjunto, ¿no? Y como les decía, como el objetivo anual de la mesa es ir generando informes, ¿no? Y el primer año lo que elegimos es precisamente la propiedad intelectual, ¿no? Cómo las decisiones que se toman en materia de propiedad intelectual tienen o no tienen en cuenta un componente intercultural, ¿no? Ahí ya sabemos que INAPI, por ejemplo, tiene algunas restricciones que ha puesto de no permitir que nombres como Menoco se puedan patentar o poner como marca de un producto. Bueno, nosotros sabemos que hay un pisco, ¿no? Que se llama Mistral, y que el pisco de mayor calidad Mistral se llama Nobel, ¿no? Entonces, si un poeta puede terminar convertido en una marca de pisco, ¿no? Es como un avance significativo que hay un cierto nivel de protección de parte del Estado hacia la utilización de denominaciones que tengan una cierta simbología sagrada para el pueblo mapuche, ¿no? Pero también sabemos que hay muchas universidades que también han utilizado en muchos de sus proyectos denominaciones en Mapuzungún, ¿no? Sin preocuparse, como digo yo, a lo mejor están haciendo un intento de generar una cierta valoración, ¿no? Pero desde un solo punto de vista, ¿no? Sin considerar las posibilidades que se implican. Entonces, queremos evaluar eso, queremos saber qué es lo que está pasando en la macrozona sur, si hay patentes, si hay marcas, si hay políticas públicas que están considerando algún tipo de mecanismo de protección, el tema de las semillas, el tema de las obtenciones digitales, ¿no? Que todos esos elementos también tienen una interpretación intercultural y a partir de ahí hacer alguna propuesta. Eso es. No, adelante nomás. Bueno, el doctor Rivera, entonces, que nos va a contar respecto a este acuerdo de sostenibilidad de la región de los lagos.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Dos consideraciones antes de comenzar. Primero, felicitar la iniciativa de Andes del Sur por proveer este espacio de encuentro y de diálogo de materias que son relevantes para todos nosotros. Lo segundo que quiero señalar antes de comenzar a contarles nuestra experiencia es que esta presentación es un esfuerzo colectivo del que participan académicos, académicas y profesionales de la propia universidad. Yo soy solamente la persona que el grupo designó para que pueda compartirla. La experiencia que quiero contarles está referida a un proyecto que desarrollamos con el Gobierno Regional de los Lagos, que está en curso. El proyecto se llama Pacto por una Región Sostenible e Inclusiva. Y, por favor, la siguiente. Este proyecto puesto en escena consideramos nosotros que tiene relevancia para lo que estamos discutiendo y por eso nos propusimos algunos objetivos para esta presentación. Compartir en lo grueso de qué se trata el pacto propiamente tal. El pacto, a pesar de que no fue pensado en una dimensión específica de CTCI, de Investigación y Desarrollo e Innovación, sí tiene alcances en esa dimensión, que las voy a compartir. Y además, producto del proyecto, se desarrolló un trabajo de sistematización de información, algunos de esos alcances también quiero compartir con ustedes. Por favor. Básicamente el pacto, la idea del pacto consiste en una relación de trabajo entre el gobierno regional y la Universidad de los Lagos, que fue la mandatada para liderar este proceso, para proveer espacios de diálogo y convenir en distintos sectores productivos, 8 importantes sectores productivos de la región de los lagos, compromisos para que la región, el territorio pueda ser más sostenible e inclusivo. Y entonces el mandato es que la universidad liderara este proceso de diálogo deliberativo y termináramos con compromisos medibles de sostenibilidad e inclusión. Dicho eso, en un proceso que duró un año entre que iniciamos las negociaciones, definiendo los marcos de referencia con el gobierno regional, afinando los presupuestos y echando a andar las mesas de trabajo de cada uno de los sectores productivos, implicó, para lo que estamos discutiendo hoy día, yo diría dos cosas que vale la pena singularizar. Por una parte, las mesas de trabajo pudieron convenir, primero discutir cuáles son las brechas para ser sostenibles y más inclusivos cada uno de estos sectores productivos. Pero en el marco de esa discusión aparecieron brechas, desafíos y compromisos en investigación y desarrollo que fueron discutidas por los propios actores del territorio, por las propias empresas, asociaciones gremiales, organizaciones de trabajadores, organizaciones no gubernamentales, todas las universidades de la región, y vale la pena entonces, dado el sentido de este encuentro, compartir esa experiencia, porque el diálogo en el territorio con los actores no solo es posible, deseable, sino que puede exhibir resultados para hacer de la generación de conocimiento algo más pertinente, que genere más impacto, más calidad de vida. Esa es una dimensión y por tanto del desarrollo del trabajo en las mesas aparecen brechas y desafíos concretos para investigación y desarrollo, desafíos para las universidades, fundaciones, centros de investigación. Y una segunda dimensión que nos pareció importante también compartir con ustedes es que un compromiso con el gobierno regional era sistematizar en un informe de brechas de investigación y desarrollo a través de una variante diferente, más cualitativa, entrevistando actores de los sectores productivos de cuáles son las brechas de cada uno de ellos, de los sectores. Por favor. La mesa, en síntesis, entonces fueron, insisto, llevamos un año trabajando, pero 7 meses de reunión con los sectores productivos. Allí pueden ver el tipo de encuentros que tuvimos. Cada uno de estos encuentros tenía pautas de trabajo, tenía una metodología más o menos estandarizada. Digo más o menos estandarizadas porque el tipo de diálogo que se genera en un sector productivo como el de la salmonicultura es distinto al que se genera, por ejemplo, del sector de turismo. Hay conocimiento acumulado, hay
capital social distinto en cada uno de ellos y por tanto hubo un esfuerzo adaptativo. En cada una de estas mesas era liderada por colegas de la universidad. Lo que también fue un desafío a propósito de lo que Patricio bien introducido hoy día. Generar conocimiento científico es una cosa, ponerse de acuerdo con los actores del territorio respecto de la pertinencia de ese conocimiento, su utilidad, es algo completamente diferente, que es necesario trabajar en el día a día y fue un desafío importante para nuestros propios investigadores. Participaron más de 900 asistencias, fueron más de 200 personas quienes participaron de estos encuentros, representando más de 180 organizaciones, etcétera. Por favor. Respecto de la metodología de trabajo, identificada, esta fue una identificación que hizo el gobierno regional, convenido con el equipo que lideraba la Universidad de los Lagos para convenir el proyecto. Se identificaron entonces los 8 sectores productivos. En cada uno de los sectores productivos fueron convocados distintos actores, asociaciones gremiales, que era una primera capa de representación, algunas empresas grandes e importantes de los sectores, organizaciones de los trabajadores, organizaciones no gubernamentales que tuvieran pertinencia con esos sectores productivos, las instituciones de educación superior, universidades, centros de investigación, por supuesto los servicios públicos que también tuvieran pertinencia con ese sector productivo. El propósito entonces de las 7 sesiones que cada una de las mesas tuvo fue identificar brechas, establecer desafíos e identificar finalmente compromisos. Por favor. Quiero solo puntualizar aquí 2 cosas. La primera es que, como observan, cada una de las sesiones tenía identificada una meta para alcanzar, de manera que pudiéramos calificar esas reuniones y que pudieran servir de insumo para la próxima reunión, de manera que todas pudieran ir avanzando simultáneamente. Eso es una cuestión importante de destacar. Y lo segundo es que en el proceso de sistematización de la información, de validación y de análisis de los resultados de cada una de las sesiones, un equipo de trabajo de la Universidad de los Lagos con CSIRO, que esa es la sigla en inglés de la Agencia de Investigación Industrial y Científica de Australia, que tiene asiento y algunos proyectos bien interesantes en la zona sur, también trabajó con nosotros, así es que trabajábamos con pautas para ir calificando cada uno de los desafíos, compromisos respecto de su impacto, su relevancia, la capacidad que tenía los sectores y el gobierno regional de enfrentarlos y abatirlos, en fin. La próxima. Por favor, Patricio. Respecto de las brechas, se identificaron 615 brechas. En algunos de los casos, las brechas son similares en cada una de las mesas, no significa que de 615 se pueden reagrupar. Y de esas, un número importante, 175 corresponden a brechas de investigación, desarrollo e innovación. Lo mismo en el caso de los desafíos, 78 genéricos, 286 compromisos, y en el caso de desafíos que uno puede singularizar como desafíos para el sistema CPCI, 30 y 97 compromisos que firmaron finalmente los actores, los servicios públicos en una ceremonia que tuvo lugar la semana pasada. En la siguiente, solo quiero ilustrar con algunos ejemplos el tipo de desafíos y los compromisos a los que cada uno de los actores que participaron de este proceso deliberativo se comprometieron. En el caso de la salmonicultura, por supuesto, una cuestión importante es el uso de antibióticos y químicos, y eso constituye una cuestión importante que tiene que ver con la fe pública, que tiene que ver con materias de salud, en fin. Los compromisos, en cambio, solo por singularizar algunos de los desafíos que aparecen allí. En el caso de los compromisos, también en materia de salmonicultura, aparece que la industria
posee información meteorológica y oceanográfica que la mayoría de las veces queda en reserva de la propia industria por secreto industrial, por el celo competitivo, en fin. Bueno, el compromiso de los salmonicultores es que esto va a estar a disposición de los servicios públicos y de las instituciones públicas para que se puedan tomar decisiones en materia de cambio climático. Quiero decirles, después le voy a pedir a Cristian que nos acompañe porque él estuvo en la mayoría de las mesas discutiendo, conoce la cocina de este proceso deliberativo, político, decisional, así que les puede contar bastante más detalle de lo complejo que fue llegar a acuerdos sobre estas materias. La idea es que estos compromisos que fueron firmados, insisto, la semana pasada, puedan tener un seguimiento. La universidad va a acompañar este año 2023 al gobierno regional para establecer las gobernanzas de cada uno de estos compromisos en los sectores productivos y proponer un modelo para hacer seguimiento de largo plazo de esto, porque son compromisos de largo plazo. Por favor, Patricia, la siguiente. La tercera cuestión que quiero compartir es la otra hebra. No sé si se recuerdan de los dos aspectos que considerábamos nosotros que, dado el sentido de esta reunión, pudiera tener relevancia. Una, compartir los compromisos que fueron establecidos en este proceso deliberativo de las mesas socioproductivas. Y el segundo, el informe. El informe que estuvo a cargo de dos colegas de la universidad, Sandra Ríos y Paola Valerino, que no nos pudieron lamentablemente poder acompañar hoy día. El informe tenía como propósito entonces conocer cuáles eran las brechas que identificaban en materia de investigación y desarrollo de los actores de los sectores productivos. En ese tiempo no calibrábamos que en las propias mesas iban a salir brechas específicas en materia de investigación y desarrollo. Por tanto, esto parecía un insumo importante para el gobierno regional y la universidad. Bueno, algunas de las cerca de 40 personas, 39 personas que entrevistamos, participaron también de las mesas, no todos, un tercio participó de las mesas, otros 2 tercios vinieron de otros lugares de la región y de la representación, pero el propósito del informe entonces era identificar las brechas, conocer buenas prácticas internacionales y desarrollar proponer un conjunto de opciones de mejoramiento para el sistema de ciencia y tecnología regional. Por favor, Patricia. Algunas ideas matrices del informe, voy a compartir con ustedes solo algunas. Lo primero es que los actores reflejan que cada uno de estos 8 sectores productivos son sectores productivos muy heterogéneos. No tienen la misma capacidad de generar, administrar conocimiento el sector salmonero o la mitilicultura con el sector construcción o el sector turismo. Por tanto, un desafío para los actores estratégicos del sistema de ciencia y tecnología regionales darse cuenta, visibilizar esta heterogeneidad, de manera que los instrumentos de apoyo a la investigación puedan dar cuenta de esta heterogeneidad. Los actores que tienen mayor conocimiento del sistema, los instrumentos, por supuesto, es más posible que accedan a financiamiento. En cambio, otros actores que son igualmente relevantes social y económicamente, que no tienen oficinas, centros, conexiones con las universidades, bueno, mantienen su rezago y tienen menos probabilidades de acceder a instrumentos de investigación y desarrollo. Una segunda cuestión que quiero destacar es que la mayoría de los actores es capaz de identificar los distintos instrumentos de financiamiento y apoyo de investigación y desarrollo en la región, en nuestra región. ANID, Corfo, el sistema de FIC, los conocen. Sin embargo, una de las cuestiones que consideran importantes que pudieran permitirle a los sectores productivos acceder a mayor financiamiento y a estos instrumentos es apoyo, no solo entonces percibir esta heterogeneidad, sino que los instrumentos regionales puedan acercarse más focalizadamente a estos otros sectores que tienen menos apoyo. Lo tercero es que los actores también consideran que debería haber mayor sinergia en los instrumentos de financiamiento regional. Un buen ejemplo de estos son los FIC. Yo desconozco cuál es el panorama, la experiencia
o en la Araucanía de la convocatoria y la gestión de los FIC. Pero solo por ponerlo como ejemplo, muchas veces no hay continuidad temática, son proyectos más bien acotados, de una escala muy pequeña. El propio gobierno regional tiene los instrumentos para hacer de estos programas más ambiciosos, más abarcativos, más colaborativos, y eso depende probablemente de la cooperación y la colaboración entre distintas agencias estatales, nacionales y regionales. Uno de los desafíos del gobierno regional a propósito de este pacto es que los instrumentos FIC de ahora en adelante van a estar anclados a las brechas, desafíos y compromisos que surgieron del pacto. Por tanto, van a tener un sentido de pertinencia mayor, esperamos, de lo que tenían esos proyectos hasta el 2020 o el 2021. Adelante. Solo quiero destacar dos últimas ideas. La primera es que los actores sí aceptan que pueden hacer una contribución mayor, y en eso vale la pena el aspecto colaborativo que destacan. Y lo último es que la mayoría de los actores también entrevistados consideran que en materia de inclusión, enfoques de género que puedan potenciar la visibilidad, el gerenciamiento de proyectos de colegas mujeres en la industria y en la academia es una cuestión relevante y es también uno de los compromisos transversales del pacto. Patricio, estamos terminando. Termino con 4 ideas que nosotros hemos llamado potencialidades, que creemos que puede ser una buena experiencia de lo que nos tocó acompañar al gobierno regional. Discúlpenme que me acerque porque soy muy corto de hoy. La primera es que hay una hoja de ruta. Nosotros somos poco pretenciosos en esto, digamos. El pacto fue una buena experiencia. Está por verse si su derrotero va a cumplir los propósitos que nos hemos propuesto en este proceso. Pero es una buena hoja de ruta para que las instituciones públicas y las empresas, una vez conocido el informe, una vez establecidos los compromisos, bueno, sean consecuentes y entonces empujen cada una de estas iniciativas. Lo mismo en el caso de los instrumentos de financiamiento que pueden apalancarse para llevar a cabo estos compromisos. Una segunda cuestión es que es en particular estos desafíos y compromisos un insumo para la estrategia de innovación y desarrollo que se está construyendo en la región. Ojalá que estos esfuerzos sean esfuerzos colaborativos y otras instituciones que están a cargo de definir esta estrategia lo tomen como un insumo valioso. Allí está, va a quedar a disposición. Un tercero es que es una experiencia replicable en otros territorios. Sí, requiere algunas condiciones. La primera, la convicción de las autoridades políticas de la región de que esto es posible, se puede convenir, tiene réditos políticos para las propias autoridades, no tienen por qué hacerlo graciosamente, pero pueden convocar un conjunto de actores del territorio para convenir brechas, desafíos y compromisos. Eso es lo... y entonces puede ser replicado. También requiere el concurso de las universidades y de los actores de la sociedad civil. Y por último, que es por último, entonces, ya les había adelantado, hay un compromiso del gobierno para que este material pueda ser ocupado para que se definan prioridades de financiamiento y nuevos instrumentos de investigación. Lo último, Patricio, un par de imágenes que dan cuenta de lo interesante, lo entretenido, lo desafiante que fue este proceso de 7 meses. Muchas gracias. Cristian, por favor, acompáñanos.
Muy bien, sumamente interesante entonces. Algo que podemos encontrar en común en estas iniciativas tienen que ver efectivamente con, al parecer, lo complejo que es trabajar entre tantos organismos e instituciones. Cada uno en su foco. Quisiéramos que nos comente, estamos viviendo, por ejemplo, procesos que tienen que ver con la definición de una nueva constitución para el país y probablemente el proceso ha sido lo más complejo y eso es lo que dificulta la instalación de resultados exitosos. Para cada uno de ustedes, ¿en qué medida hacemos que el proceso no complejice la obtención de los resultados? ¿Cómo hacemos que la cultura de cada una de las instituciones, la discusión interna en estos distintos grupos, no se tome en la agenda para que efectivamente las iniciativas cumplan con la misión que dice cada una de vincularse efectivamente con el territorio, de llegar a las personas, de convocar a las personas a decir esto no es un proyecto más, sino que efectivamente estamos logrando metas y vamos a cumplir con nuestro proceso. Vamos a partir en el mismo orden, así es que Cristian, por favor, sí. Bien, es interesante la pregunta. En nuestro caso tenemos esta, voy a decir, variabilidad entre 6 instituciones, cada una con su cultura interna, cada una con su forma de proceder, pero sí tenemos muchas similitudes también. Nuestro foco en ese caso es trabajar en temas de formación. Las universidades, el core del negocio es trabajar en formación y además en investigación. Son los dos ámbitos que manejan muy bien las instituciones. En nuestro caso potenciamos el tema de formación, nos enfocamos en eso, especialmente con estudiantes. Como decía, tenemos muchos estudiantes, en la Austral son 1.800 de pregrado, en el consorcio son 3.000, y creemos que si cambiamos la mentalidad desde pregrado en adelante, realmente puede tener un resultado, un impacto, quizás no en el corto plazo, pero sí a mediano plazo. Entonces, nuestro proceso formativo estamos tratando de generar algunos cambios, incorporando innovación, incorporando el enfrentarlo a desafíos del entorno. Nosotros instalamos un proceso que se llama Hackathon, este año estamos en una segunda versión, donde enfrentamos a los estudiantes con un desafío. Y en estos desafíos, en este año estamos trabajando, por ejemplo, con alimentos del futuro, no es solamente en lo que hay hoy día, sino en diseñar lo que va a venir en el futuro, en pensar a largo plazo, en no quedarnos en la foto del presente, sino que en mirar un poco más allá. Y eso se produce en base a la mentalidad, en base a un proceso rutinario, no se produce en una primera instancia, sino que es un proceso cíclico y que empieza en pregrado y va a finalizar, esperamos, en posgrado. Entonces la formación es una de las primeras instancias. Y lo otro, para nuestro caso, es apoyar a los académicos y académicas mediante fondos que puedan apoyar I+D aplicada, ¿cierto? Como decía, en estos fondos que son incipientes, sabemos que no van a tener un resultado concreto para llevarlo al mercado, pero sí al menos buscamos que puedan empatizar con los desafíos del entorno. Sabemos que no conocemos en detalle el entorno, no conocemos el día a día, pero en este proceso de empatizar, de poder empezar a visualizar las necesidades, en poder idear una solución inicial, prototipar, creemos que es el primer paso. Junto con eso, la interdisciplina, que era justamente lo que decía Pedro, juntamos a ciencias con ingeniería, creemos que no podemos estar solos desde ciencias, ingeniería tampoco. Hay una complementariedad que es muy relevante y hoy día ese primer piloto que estamos desarrollando creemos que puede tener un impacto muy relevante para la región. Esperamos de que tener buenos resultados, mostrar los resultados hacia final de año y si va todo bien, tener más concursos el próximo año y tener estos fondos que son iniciales. Entonces es como formación y apoyo en temas de fondos para académicos. Bueno, para el tema,
me cuesta, ¿no?, expresarlo, pero el tema intercultural o la preocupación por la interculturalidad va más allá, como decía al inicio, de una preocupación exclusivamente científica o tecnológica, ¿no? Tiene que ver también con un cierto contexto de transformaciones sociales y políticas, ¿no? Y como decías tú, evidentemente que ha sido también un tema de preocupación y de discusión en todo lo que implica el proceso de cambio constitucional, ¿no? Yo creo que hay una precaución respecto a esa temática, ¿no? No es un tema que nosotros hayamos estado trabajando todavía en el nodo, ¿no?, en relación a esa temática, ¿no? Pero yo creo que de alguna forma se percibe, porque acuérdense que el proyecto no partió todavía durante el gobierno de Piñera, ¿no? O sea, hay un primer año que parte el proyecto no durante ese gobierno. Y yo siento que desde ese momento ya existía una preocupación por el tema intercultural, ¿no? Hay una serie de conexiones que en el tema intercultural son políticas, ¿no? Pero que me parecen muy interesantes porque primero, ¿no?, hay esta preocupación transversal, no importa la ideología de quienes estén en el gobierno, saben que tienen que hacer algo por el ámbito intercultural, ¿no? Saben que es una temática de preocupación, no solamente en el contexto donde se sitúa habitualmente se lo asocia también al pueblo mapuche, pero no exclusivamente. Nosotros igual hemos estado conversando de que la interculturalidad tiene que ver también con muchas otras vinculaciones y relaciones sociales, ¿no? La misma población migrante. Una de las cuestiones que hemos detectado en los diagnósticos es que precisamente muchas de las zonas rurales de la macrozona sur se está reduciendo la población que migra a las ciudades, y las necesidades productivas, las necesidades de trabajo que hay en el sector rural son cubiertas por migrantes que llegan a esas zonas, ¿no? Entonces, es un fenómeno bastante complejo. Yo creo que por lo menos se percibe este cambio institucional de descentralizar la política, de contextualizar la política, ¿no? Y por lo tanto es más fácil que emerjan estos temas que son más locales, ¿no? Y yo creo que en un tema como el tema intercultural es muy difícil avanzar rápido, ¿no? Porque primero hay que generar las confianzas para poder empezar a conversar, ¿no? Y yo creo que una de las dificultades que tenemos es esto que estaba mencionando al inicio, ¿no? Que hay hartos actores que están preocupados del tema, pero que tienen pocos lugares donde encontrarse para dialogar, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos tratar de construir con la mesa, ¿no? Unos primeros espacios de encuentro para que se genere conocimiento y diálogo entre actores. Sí, yo voy a tratar de responder la pregunta que nos hace Pedro. Yo tengo la impresión de que el proceso social y político que estamos viviendo en el país, en el que estamos inmersos, todavía no está suficientemente decantado. Hay una pérdida importante de legitimidad de las instituciones políticas más tradicionales. Esa pérdida de confianza no se ha recuperado después del resultado del plebiscito. Tampoco sabemos cuál va a ser el resultado de la nueva propuesta constitucional. Sin embargo, el proceso sí deja algunas lecciones y que sí nos corresponde a nosotros hacernos cargo. Y una de las instituciones que durante todo el periodo convulsionado del estallido social y el proceso constituyente 1, voy a nombrarlo proceso constituyente 1, y durante el proceso constituyente 2, es que una de las pocas instituciones, esto es especialmente válido en regiones por estudios que nuestras universidades hacen, como el barómetro regional, que tiene alta legitimidad social en el territorio, son sus universidades. Y entonces nosotros tenemos esa capacidad, como bien lo dice Elder, de convocar actores para generar diálogo, y eso supone también una responsabilidad muy grande de proveer ese espacio de diálogo, pero también orientarlo
para que sea un diálogo democrático, para que sea un diálogo responsable, para que sea un diálogo con resultados. Y yo encuentro que ese es el desafío que tenemos nosotros las instituciones de educación superior en la región, es ocupar esa legitimidad, que si uno le da una vuelta más política es ese poder para hacer de esto algo importante, algo relevante. Muy bien. Ahora, desde el sentido de cada uno de sus proyectos, lo que queremos es lograr impacto en el territorio. De hecho, el tema es la vinculación con el territorio. Se habló mucho aquí de la legitimidad, o se habló también de cómo lo hacemos pertinente para las personas. ¿En qué medida cada una de las iniciativas que ustedes están implementando, en conjunto con otras instituciones, por supuesto, efectivamente validan esa pertinencia con quienes van a ser los beneficiarios finales de esta iniciativa? Un poco por ahí la pregunta para que nos comenten al respecto. No sé si quieres presentarte igual porque... Cristian. Hola, buenas tardes. Soy Cristian Sant, fui profesional de apoyo del proyecto Pacto y trabajo en la Dirección de Estudio Estratégico de la Universidad de los Lagos. Bueno, sobre la pregunta, el principal objetivo que tuvimos en el Pacto de un comienzo fue validar precisamente la validación desde los actores regionales. Por eso se hizo un mapeo de actores y se convocó un amplio espectro de la sociedad, tanto asociaciones gremiales, empresas relevantes que estaban descolgadas de asociaciones gremiales, organizaciones de trabajadores, fundaciones, centros de investigación, etc. Este proyecto fue enriquecedor desde el punto de vista del fortalecimiento de la descentralización y desde las opiniones del territorio y cómo la autoridad y cómo el territorio se hace cargo de estas opiniones, de estas brechas que se levantaron para poder dar soluciones. Entonces, como fueron convocados una amplitud de actores, no se excluyeron actores, incluso se sumaron actores de otras regiones que quisieron participar dentro del proceso. La validación se va dando de forma espontánea, porque existió esta diversidad de actores donde se pudo conversar de forma franca, colaborativa, donde se lograron obtener compromisos. En muchos compromisos también se van a desarrollar a través de forma colaborativa, entre, por ejemplo, trabajadores con gremios, van a adscribir a compromisos, van a ser responsables de ello. Entonces, básicamente eso, fue la amplitud de actores participantes, el escucharlo a todos y que los mismos actores decisores políticos estuvieran participando en las mesas para que ellos pudiesen captar estas necesidades de la ciudadanía. Bueno, yo creo que en el estado actual, o sea, todavía no hemos llegado a esa fase, ¿no?, de validación. Nosotros hemos elegido cómo ir avanzando como temáticamente, ¿no? Sabemos que hay una necesidad en esta temática, como decía, del tema de la propiedad intelectual, y por eso queremos avanzar hacia allá, ¿no? Y creemos que a partir de ahí se puede generar un impacto, ¿no? Un impacto en la política, pero un impacto también en diversos actores que son afectados por el tema de la propiedad intelectual, al considerar este elemento adicional que es la interculturalidad, algo que me parece a mí que todavía no es una preocupación fundamental, ¿no? Evidentemente que en la medida que la mesa se vaya desarrollando y vayamos generando esas confianzas de las que hablaba recién, el campo de acción que nosotros vamos a tener va a ser mucho más complejo, ¿no? Y nosotros, como te decía, creemos que todavía no es el momento de juntar a todos los actores que discuten interculturalidad, ¿no? Por eso lo que hemos estado haciendo es más bien un asunto sectorial, ¿no? Juntamos con el sector público, nos hemos juntado con la academia, vamos a tener reuniones con la sociedad civil. Entonces, creo yo que a partir de ahí vamos a ir haciendo diagnósticos sectoriales y validaciones sectoriales, ¿no? En algún momento en el futuro esperamos que se den las condiciones, que se alineen los planetas y todas esas cosas, ¿no?, para que finalmente podamos tener actividades donde nos podamos juntar todos, pero ya que haya un cierto camino de confianza construido, ¿no? Y eso todavía yo creo que no está.
Siguiendo en la misma línea, para nuestro caso, desde las facultades de ciencias con el sector público-privado ha sido trabajar en confianza. Creo que vamos en la misma línea de lo que menciona Elber. Pero es un proceso que ha sido, que hemos estado tratando de trabajar. Hicimos un evento sectorial de agroindustria en 2022 y una de las primeras palabras como los primeros desafíos que existían, tanto por empresas, sector público e investigadores, era la confianza. Entonces nosotros estamos trabajando en otros mecanismos de validación. Si bien hemos hecho estas mesas de trabajo, creemos que es el trabajo uno a uno y generar un primer caso de éxito en contactar a cierta cantidad de empresas que tienen algunos desafíos muy similares, buscar académicos o académicas que tienen interés y generar este match. Nosotros bromeamos en la universidad porque decimos que somos el Tinder de este sistema de vinculación. Tenemos a ambos lados y creemos que esa conexión uno a uno va a ser el apoyo a poder abrir espacios que hoy día quizás no están abiertos. Así que hay mucho equipo que está trabajando en ello. Los vinculadores buscamos instalar capacidades en recursos humanos para que acompañe al académico o académica. Creemos que ese proceso es fundamental, que exista un apoyo por todo lo que tiene que hacer un académico hoy en día, ¿cierto? En las clases, en investigación. Entonces creemos que el apoyo es fundamental y también en ser un nexo, voy a decir, un traductor entre ciencia y la empresa, que es algo que hoy día no es trivial, es algo muy relevante, especialmente cuando se empieza a hablar en modelos de negocio, en cómo esto va a llegar al mercado. Eso creemos que necesitamos personas que puedan estar siendo un nexo para poder desarrollar un buen proceso que permita generar estas confianzas. Y lo otro es diseñar mecanismos, modelos, procedimientos que tampoco son tan fáciles, especialmente con propiedad intelectual, pero se está construyendo para que esto pueda quedar instalado y los procesos de cambio puedan ser más fluidos en el futuro. No digo más simple, pero sí más fluidos en este proceso de diseñar soluciones y llevarlo al mercado. Muchas gracias. ¿Queda tiempo para alguna consulta del...? ¿Sí? Hola, sí, muchas gracias por las presentaciones. Nos conocemos con algunas personas de la Facultad de Ciencias. Tengo dos preguntas. Una es que me llamó la atención en los sectores productivos, a Claudio. Los sectores productivos no estaban las inmobiliarias, sino que estaban las constructoras. Entonces, no sé si las constructoras son las inmobiliarias o las inmobiliarias no fueron convocadas, pensando en el gran efecto que tienen las inmobiliarias en el cambio de uso de suelo en el sur de Chile y que va en aumento probablemente. Y el tema del agua y la conexión al agua y la depuración del agua y el consumo es un tema que ahora es importante y va a seguir siendo mucho más importante por el cambio climático y la escasez hídrica. Esa es una primera pregunta. Y una segunda pregunta, contestaste algo al final, pero cuando te refieres a que las personas que a lo mejor son de origen mapuche no quisieran que usaran palabras para nombrar ciertos productos tecnológicos u otros, ¿qué tanto han conversado también con esas personas? Porque parece ser por ahora un diálogo más bien académico, ¿no es cierto? Un acercamiento académico a la interculturalidad, pero no sé qué tanto o qué tan pronto se podría dar ese diálogo realmente con las personas involucradas de las que estamos hablando en el fondo, que son los que nos van a decir las cosas concretamente. Eso, gracias. En el caso de la mesa de construcción, el principal actor del sector productivo fue la Cámara Chilena de la Construcción. Y en la Cámara Chilena de la Construcción están más las constructoras representadas probablemente que las inmobiliarias, como tú bien señalas. Algunos actores específicos de ese mundo decidieron participar. ¿Ustedes lo invitaron? Invitamos a muchos y en ese sector fue probablemente donde más desistieron. Así es que tu pregunta tiene la agudeza que no necesita mi respuesta.
Bueno, respecto al tema de propiedad intelectual, primero una aclaración, o sea, no se trata de cualquier palabra Mapudungun, o sea, lo que nosotros estamos, o sea, la preocupación tiene que ver con aquello que tenga un cierto contenido sagrado, ¿no? No sé, pues no hay ninguna marca vinculada a las cuestiones sagradas de la Iglesia Católica, por ejemplo, ¿no? Entonces se trata de eso, ¿no? De pensar desde ahí, ¿no? Y bueno, en relación a qué es lo que piensan los actores sociales sobre esto, bueno, es una cuestión que está instalada, o sea, no es algo que solamente le preocupe a la academia. Hemos estado conversando con otros actores, porque hay una preocupación por esos temas. Por poner un ejemplo, ¿no? Hay una preocupación de que los gobiernos regionales han inscrito alguna marca, denominaciones de origen que tienen una connotación mapuche, por ejemplo el Merquén. ¿Por qué el gobierno regional de la Araucanía inscribió el Merquén, ¿no? Y cosas como esa temática, que son preocupación de las propias comunidades, ¿no? Hay proyectos que han tenido las universidades con las denominaciones de origen que afectan, bueno, y además que la denominación de origen lo que defiende es el territorio. Entonces puede venir cualquier persona de afuera y se instala, sin ser mapuche, por ejemplo, y igual va a poder producir, porque lo que se protege es la denominación de origen o el origen geográfico, ¿no? ¿Se fija? Y no el grupo que produce. En ese sentido, la otra discusión que ha aparecido con más fuerza es el tema de las marcas colectivas, ¿no? El que varios actores puedan incluirse dentro de una marca, ¿no? Pero sí es una preocupación que surge desde las comunidades y que la academia ha estado investigando recientemente, no es un asunto que esté presente en todas las universidades tampoco. Entonces, sobre esa temática hay visiones también compartidas, ¿no? Esta preocupación por los componentes simbólicos de las marcas a lo mejor no es compartido por toda la gente que trabaja en las OTLs de las universidades, ¿no? Entonces, ese es un asunto que hay que empezar a generar esas discusiones y esas preocupaciones para saber cómo avanzar, ¿no? O sea, lo que sabemos es que hay una preocupación por el tema, que es algo que le preocupa a los actores, porque los involucra simbólicamente, ¿no? Y por lo tanto hay que hacer una propuesta que dialoguemos con ellos sobre cómo avanzar en esta temática. Nosotros no tenemos la respuesta. Acogemos la preocupación y queremos generar una discusión sobre esa preocupación, ¿no? Y ojalá generar un impacto a partir de ahí en las políticas, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no? Si se generan proyectos, la expectativa que tenemos, me imagino ustedes igual, de que finalmente después tengamos proyectos científicos descentralizados, ¿no? Y que haya fondos exclusivos para la macrozona sur, ¿no? Y que esos fondos consideren que hay que tener ciertos cuidados interculturales, por ejemplo. No pueden llegar y ser un fondo como cualquiera, ¿no? Hacia allá nosotros queremos avanzar, ¿no? Y especialmente generar un impacto sobre la forma en que se formulan las políticas de ciencia y tecnología en la macrozona. ¿Alguna otra consulta? Sí. Bueno, Manuel Castillo del Gobierno Regional de Los Ríos. Bueno, primero felicitar a los tres programas, desearles mucho éxito, sobre todo los que todavía están en proceso. Y me pareció muy interesante el pacto, ¿no? En el Gobierno Regional de Los Lagos. Pero vinculando un poco lo que están hablando acá de interculturalidad y cómo trabajaron ustedes ese tema. Yo sé que en la región de Los Lagos igual el pueblo de nación mapuche es importante, sobre todo en la provincia de Osorno y en Chiloé. ¿Cómo convocaron a esos actores? ¿Participaron o no? Me gustaría saber en ese proceso cómo fue su participación. Y en el tema de interculturalidad, el trabajo que están haciendo, entiendo que está en proceso, como tú decías. ¿Cómo hacer que, el típico cuando uno está hablando, el gobernador, claro. ¿Cómo ven, cómo va a dar un paso más en el tema de transcultural? O sea, cómo pasar de un diálogo intercultural, entre comillas, bueno, por lo que tú dices, efectivamente tú estás un poco más
en ese plano, entendiendo lo que piensan las comunidades para poder conversar con ellos. Pero cómo hacer que los científicos también den ese paso. Y también hacer como los actores relevantes, en este caso mapuche, los pueblos mapuche, puedan también entender el tema científico. Es un tema bien difícil, yo sé, sobre todo si hay diálogo, tiene que haber confianza. A nosotros nos dicen, por ejemplo, vamos a Panguipulli, que todavía no es zona de, ¿cómo le llaman ustedes en la Araucanía? De seguridad, digamos, a nosotros nos dicen, nosotros no queremos eso acá en la región de Los Ríos, porque ¿cómo vamos a dialogar con una metralleta puesta en la mesa, digamos? O sea, ahí el tema de las confianzas es muy, muy complicado. Afortunadamente nosotros tenemos un liderazgo del gobernador que permite todavía este diálogo, pero está así también de romperse. Por lo tanto, avanzar en eso que tú planteas es súper importante, porque usted va a ver cómo lo están pensando, digamos. Hola, buenas tardes. Respondiendo a esa pregunta, antes que eso, mencionar que en el pacto primero tenemos un sesgo productivo, donde está enfocado en invitar a los sectores productivos, que son los que mayor impacto causan en el territorio, y el segundo es la voluntariedad de participación. En este aspecto se invitaron, en el sector forestal, se invitaron a comunidades mapuche de la costa, de la cordillera de la costa de Osorno, porque son productores de leña, pero no quisieron asistir, desistieron de la invitación. Los que sí logramos convocar fueron a agrupaciones agrícolas como Walum, que es una cooperativa de agroecología de la provincia de Yanquihue, y una gran cantidad de mitilicultores, de pequeña y mediana empresas mitilicultoras que son del borde costero y pertenecen y se adscriben a comunidades indígenas de la zona, sobre todo de la zona de Cochamó y de la comuna de Queira. En el sector turístico igual invitamos a algunas cooperativas, algunas empresas que trabajan en el área turística del patrimonio histórico, cultural, pero también desistieron de ir básicamente por la lejanía que les quedaba de las reuniones, que eran el sector de Gualeguay, Cochamó, Llanada Grande, que son realmente distancias que son insostenibles recorrerlas por una reunión para ellos. No tengo una respuesta clara para lo que tú me estás preguntando, ¿no? Hemos tenido algunas ideas de cómo ir trabajando, pero yo creo que primero hay como otras preocupaciones previas, ¿no? Por ejemplo, la misma forma en que los distintos ámbitos de la ciencia entienden el desarrollo. Ayer se conversaba un poco esa temática, ¿no? De cómo los científicos más jóvenes están cuestionando muchas de las decisiones que se tomaron en el pasado y el impacto que esas decisiones tienen más allá del ámbito económico, especialmente sobre la naturaleza, el agua, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, probablemente muchos de estos científicos más jóvenes tengan mucho en común con esas preocupaciones que ancestralmente han tenido los pueblos indígenas, ¿no? Y ahí se van generando espacios de diálogo, ¿no? Yo creo que pasa especialmente por una cuestión de contenidos valóricos, ¿no? Esos valores que pueden orientar el proceso de desarrollo y que podemos encontrar ahora porque aparece como una emergencia, ¿no? O sea, no tenemos agua, hay un impacto ambiental terrible, etcétera, ¿no? Y en realidad los que siempre supieron cuáles eran los valores que deberían orientar el vínculo entre las personas están ahí, ¿no? Entonces, creo yo, por eso mencionaba este concepto que para nosotros en la mesa es muy importante, la idea del diálogo de saberes. No se puede entrar a un vínculo intercultural si no estoy dispuesto a intentar comprender qué es lo que aporta también el otro, ¿no? Y creo yo que, sobre todo en las ciencias duras, eso se hace un poquito difícil, ¿no? Porque cuesta imaginar que el otro tenga un elemento que pueda generar valor, ¿no? Pero
yo creo que se puede encontrar, ¿no? Hemos estado viendo algunos ejercicios que se han hecho, por ejemplo, de astronomía, ¿no? Cómo recuperar los conocimientos que tenían los pueblos indígenas sobre astronomía y ponerlos en diálogo con la astronomía actual, científica, ¿no? Entonces, hay cuestiones donde esos encuentros son mucho más fructíferos, ¿no? Las universidades igual tienen un desafío enorme en temas de educación intercultural y pueden generar aportes en ese sentido. El otro ámbito que está emergiendo con mucha fuerza también es el de la salud intercultural, ¿no? Entonces, van surgiendo espacios donde las universidades pueden generar el diálogo con esos conocimientos que ya estaban, ¿no? Pero hay otras cuestiones que todavía son desafíos pendientes. Uno de los desafíos pendientes es que la universidad, la mayor parte de ellas, a excepción de la Universidad de los Lagos, todavía no tiene clara una política de interculturalidad, ¿no? De las 4 universidades nuestras, ¿no? La Universidad Católica de Temuco está en proceso de formulación de política, la Universidad de la Frontera está en proceso de formulación de política, la Universidad Austral, por lo que yo sé, todavía no está generando esas discusiones, ¿no? Entonces, y la experiencia que tiene los Lagos en ese sentido, que ya tiene una dirección de pueblos originarios, es algo que también es interesante observar, ¿no? Entonces, es difícil pensar en que nosotros como universidades podamos ir a dialogar con las comunidades si todavía no hay una claridad sobre cómo se va a pensar eso en términos de una política universitaria, ¿no? Y hacia allá hay que avanzar, ¿no es cierto? Pero por eso insisto que la complicación es que el tema de la interculturalidad es también un tema político, una política universitaria, una política de Estado. Sabemos que generan una serie de conflictividades, y no estoy hablando exclusivamente de conflictividad en relación al pueblo mapuche, ¿no? Hay muchas otras expresiones de lo intercultural, más allá de eso, ¿no? Las culturas juveniles, ¿no? También son expresiones de una diversidad cultural que también está generando polémica, ¿no? Como decían el estallido, que muchos de los chiquillos que estaban involucrados en el estallido eran K-pop y cosas por el estilo, ¿se acuerdan? Eso igual implica finalmente una falta de comprensión de las nuevas relaciones interculturales que se están produciendo, ¿no? Es mucho más amplio que exclusivamente el pueblo mapuche. Y también en ese sentido hemos sentido que muchas veces se termina reduciendo lo intercultural a eso. Y hay que ampliar la interpretación de lo intercultural a todas sus dimensiones, ¿no? Por eso insisto en la idea de la complejidad del fenómeno, ¿no? No es algo que podamos entenderlo exclusivamente de lo que nosotros ya creemos que sabemos. Tenemos que estar abiertos a mirar otros puntos de vista. Hola, Pablo Sánchez, investigador del Laboratorio Natural Andes del Sur. Tenía una consulta un poco sobre esta dificultad de identificar los actores en el territorio, sobre todo cuando son comunidades, ¿cierto? Como la representatividad que estos pueden tener, porque de cierta manera si es que uno identifica, o puede identificar representantes del sector público o el sector privado, es más fácil que aquellas comunidades que no están tan organizadas, y ahí puede haber una dificultad en una sobrerepresentación de ellos, ¿cierto? Porque por la misma dinámica que ellos constituyen, y al estar representados, tienen el poder de dar a conocer en estas instancias, ¿cierto?, de diálogo su parecer. Entonces, quería que comentaran brevemente sobre esa dificultad de este tipo de proyectos, de identificar los actores de las comunidades mismas para poder visibilizar también sus demandas de conocimiento, por ejemplo, y de desarrollo. Esa dificultad es real. Mi única sugerencia, dada la experiencia que nosotros tuvimos en el pacto y en los proyectos o procesos en los que personalmente me ha tocado participar, que tienen una dimensión territorial, es que mientras más conoces el territorio, ese sesgo de la representación y esas relaciones de poder disminuye por tu conocimiento, porque cometes menos errores, pero es porque conoces a los actores. No hay una receta para llegar a esas comunidades que no tienen esa capacidad organizativa, esa capacidad de diálogo con el Estado o con otros actores. La otra manera es construir otros instrumentos, pero ya no son de representación, son otro tipo de construcción de conocimiento.
Desde mi perspectiva, más o menos lo mismo, ¿no es cierto? Como decía al inicio, un- es generar conocimiento y generar confianza, ¿no? Y es algo que se va construyendo de a poco, ¿no? Hay muchos de los propios actores de comunidades que tienen intereses contradictorios, ¿no? Eh, o sea, hay por ejemplo, ¿no? Volviendo al tema constitucional, ¿no? Hay una amplia demanda que se ha visto en varios procesos participativos que se han hecho en la Araucanía por el tema de la autonomía, ¿no? Pero al mismo tiempo, mucha parte de la población mapuche vota por la derecha. Entonces, aparecen estos elementos que en principio parece que fueran contradictorios, pero a lo mejor no lo son tanto, no lo sabemos, ¿no? Entonces, cuesta identificar cuáles son los actores, cuáles son las preocupaciones que tienen los actores, hacia dónde quieren ir. Yo creo que la estrategia, por lo menos, que nosotros hemos estado intentando hacer en esta etapa de empezar a buscar actores y generar ese conocimiento del que hablaba el colega, es identificar a aquellos actores de las comunidades que ya están generando un cierto vínculo con temáticas de ciencia y tecnología, ¿no? Por ejemplo, comunidades que están desarrollando proyectos de protección de la lengua, comunidades que están desarrollando proyectos de Internet autónomo en zonas rurales, comunidades que se están preocupando por el tema del diálogo entre con la necesidad de la salud intercultural, ¿no? Y que están desarrollando iniciativas en ese sentido, ¿no? Entonces, claro, igual va a haber un sesgo, ¿no? Pero es un sesgo que está orientado desde la preocupación que tenemos en la propia mesa, ¿no? Nos va a permitir ir generando unas primeras confianzas con actores que ya van a empezar a decir, oye, hay gente que está trabajando estos temas, podemos dialogar con ellos también, ¿no? Pero pasa primero, como digo, también por una cuestión más general. Yo siento que las universidades, lo hemos conversado en otros espacios, tienen mucho más claridad, como decías tú, de cómo vincularse con el ámbito productivo, cómo vincularse con el sector público, pero no saben cómo vincularse con la sociedad civil, ¿no? No hay un vínculo, por ejemplo, con las juntas de vecinos, no hay vínculos con organizaciones sociales, ¿no? Pero al mismo tiempo se está generando toda una discusión, bueno, hay que generar innovación social, hay que generar, no sé, aprendizaje de servicios, ¿no? Ocupando los lenguajes que se ocupan hoy en día en la universidad, ¿no? Pero parece que esto fuera como en un nivel que no implica establecer vínculos sólidos y permanentes y vínculos institucionales con esos actores. Y yo creo que eso es algo que todavía es una tarea pendiente, no solamente en el ámbito de la interculturalidad, yo creo que en general en el ámbito del vínculo con la sociedad, ¿no? Bueno, yo coincido con los expositores anteriores. Yo creo que en el caso de la universidad tenemos algo adicional que quizás permite reconocer estas necesidades, que son los propios estudiantes. El hecho de que ellos estén desde sus hogares identificando estas brechas o estos elementos que necesitan resolver, pueden, especialmente en la universidad, conocer a otras personas que viven algo similar. Es difícil resolver esta solución o generar soluciones para cada grupo, pero sí tenemos la opción de agruparlos por universidad. Nos ha ocurrido en diferentes acciones que hemos realizado en donde personas, por ejemplo, que vienen de Coyhaique, en el caso de la Universidad Austral, que tienen dificultades muy similares a los que viven en Puerto Montt o aquí en Niebla, en la costa, porque tienen algunas dificultades, por ejemplo, en el caso de la pesca artesanal, muy similares, y otras diametralmente diferentes. Pero el hecho de que los estudiantes vivan estos casos y puedan unirse en cursos o en instancias donde puedan participar, puede ser un primer espacio donde podamos agrupar necesidades de diferentes territorios. En el caso del consorcio, además, tenemos la opción de agrupar a estudiantes desde Talca a Magallanes, y eso además permite que identifiquemos que hay problemáticas quizás muy similares, no iguales, pero sí que la solución pueda también ser bastante más similar, ¿cierto? No igual, porque depende de cada territorio, de la cultura que pueda existir
en esos espacios o también de otras características. Pero creemos que es una opción viable, o sea, poder utilizar a los estudiantes como un espacio de atraer información con la cual podamos seguir trabajando. Bien, muchísimas gracias. Un aplauso entonces para este panel de discusión. Y entiendo que Patricio tiene un mensaje que es que vamos a un cafecito y volvemos de 15 minutos y volvemos al último bloque un poco distinto de lo que hemos hablado hasta ahora, más dinámico, ciencia y cultura relacionada con la montaña.